Y fijaos cómo de importante es también lo público, que nos vamos con el corte al que hacían referencia tanto Galvalici como Marina Merino, de la entrevista que han hecho en el canal, La Hora de Televisión Española a Núñez Feijóo, y la periodista, pues cómo ha respondido a Núñez Feijóo ante una afirmación que hacía. Estamos hablando de la periodista Silvia Inchaurrondo, que nos hablaba justo en este sentido. Veamos el vídeo. De hecho, nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó 1/4 de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté. En fin, decía aquí Rafa y se revuelca, me voy contigo mismo, Pecho. Sí, no, se revuelca, eso no tiene problema, tiene toda la cara del mundo y está dispuesto a negar la evidencia. ¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos? ¿No? Porque claro, es decir, ellos de hecho lo teorizaban políticamente porque no había que revalorizar de acuerdo al IPC y de hecho hubo una ley para que se revalorizara de acuerdo al IPC que fue en esta legislatura y yo quiero recordar que los últimos presupuestos generales del Estado, el señor Montoro, fueron fruto de un pacto que hizo el PNV porque pensaba que con eso iba a parar el movimiento de pensionistas para la revalorización del IPC en las pensiones. Y después de eso se precipitó la moción de censura. Es decir, ellos han tenido siempre un planteamiento de recortar el poder adquisitivo de las pensiones porque consideran que es un lastre y no un activo fundamental para activar la economía y fomentar el consumo, que es lo que mueve la actividad económica del país. Marina. O sea, yo es que no he cerrado la boca desde que ha salido esto. O sea, vamos a ver, primero el lenguaje, como que estaba diciendo Dani, que así es como hay que mentir, así es como hay que dirigirse, porque así es como la imagen que debe dar, ¿no?, de fuerza. Yo estaba alucinando pues, la vehemencia y la autoridad con la que estaba insistiendo. Él en ningún caso cede o concede que pueda haber un fallo. Por supuesto. O sea, y yo creo que, de hecho... yo creo que una de las mejores maneras de hacer política probablemente sea ser sincero y parecer humano. Entonces, en el momento en el que uno parece haber cometido un error, puede incluso pedir disculpas o pedir que a lo mejor puede rectificar ese dato. Pero él sin embargo, incide como 3 veces, ¿no?, a decirle que usted va a pedir perdón, ¿no? Además, como, pídame usted perdón cuando usted lo compruebe porque estoy seguro de que esto... O sea, es que me recuerda a un lenguaje hiper de maltratador, ¿no? O sea, y con esto no estoy llamándole ni maltratado ni mucho menos, sino la vehemencia con la que está haciendo esas afirmaciones. Y me sorprende mucho esa supuesta defensa, que aparte de ser mentira, evidentemente, porque ya se ha confirmado, me sorprende mucho que diga esto cuando simultáneamente son los mismos que defienden la mochila austríaca y una política de pensiones y una forma de no garantizar esos servicios, esos bienes públicos que son de ese desmantelamiento del estado de bienestar que ellos forman parte históricamente, ¿no? Y aparte, bueno, yo la verdad que felicitar bastante a la periodista que ha tenido como la fuerza y hacer el trabajo y la profesionalidad de hacer lo que ha hecho, y espero que siga en Radio Televisión Española desde ahora, porque... El Torquemada... Perdona, no, iba a decir que creo que viene a colación y que es relevante recordar que hay condenas firmes contra la televisión de Galicia por perseguir y presionar a periodistas precisamente durante el mandato de Feijóo, es decir, probablemente... Ahora hubo una, claro, hubo una hace muy poco, hay 8 exacto. Imputados por acoso laboral y el BNG pidió en el Parlamento su renuncia. Claro. Quiero decir, primero, la imagen de Torquemada a Galego, de él exigiéndole en directo, ¿no?,
bésame la Biblia, ¿no? Una cosa así como, estás equivocada, estás equivocada. Reivindicación de la televisión pública, reivindicación del periodismo independiente y responsable como el de Silvia Ichaurrondo, que seguramente quizás esto no es gratuito, le quiero decir a la gente que esto... O sea, si gobierna Núñez Feijóo en las próximas elecciones, esta periodista va a seguir en Radio y Televisión no Española. solo es gratuito, eso, no solo está... Si le pide perdón, igual sí. Igual sí, ¿verdad? Claro, no solo sobrevuela Yo aún me acuerdo de la Anita Genuflexión, con Rafael. no solo sobrevuela esa Correa. amenaza, sino que también están todos los hooligans del PP, etcétera, que esta mujer ahora cuando vuelva a su casa va a encontrar 200.000 insultos, etcétera, porque, digamos, plantarse de esa forma, con esa sobriedad y con la cara de cemento le puso, no, le reitera que está mintiendo. Por hacer su trabajo. Para no destrabar la entrevista. Reivindicación de la televisión pública y del periodismo como el de Ichaurrondo, y recordar lo que decía Rafa. Todos los que tenemos un poco de memoria, que estamos viejos, recordamos la negociación en el 2017. No había presupuestos. El PNV viene un poco a rescatar al PP y ellos logran, la verdad que lograron algunas mejoras en el presupuesto, que fue aprobado. Y para recordar más, en la moción de censura, Rajoy a Podemos le dice, ahora os lo coméis con patatas. ¿Recordás? Tú estabas en el hemiciclo. ¿Recuerdas que dice, porque tanto criticabais este presupuesto? Bueno, ese te lo coméis con patatas, era este presupuesto en donde ellos no querían revalorizar las pensiones y el PNV lo logró. Así que, ¿de qué hablas, Feijóo? El PNV pensaba que los pensionistas iban a ir a casa y el problema es que se encontró con que no se fueron a casa y por eso tuvieron que votar a favor de la moción de censura. Pero eso son cosas que han ido pasando. Voy con Relova, que me pedía turno. Sí, yo creo que vemos la enorme diferencia con el debate entre Sánchez y Feijóo, ¿no? Si hubiera habido una Silvia Ichaurrondo, en el debate, pues igual hubiera transcurrido esta semana post-debate de otra manera distinta, con otras percepciones, y no hubiera habido, bueno, pues este cambio de tono de campaña que favorece tanto a la derecha. Yo quiero como elevar un punto la discusión. Yo creo que lo que vemos cuando la derecha, digamos, habla y vive en esa realidad paralela y sabe que miente y le da igual, lo que estamos asistiendo es a la voladura controlada de esa mentira que nos contábamos de las democracias liberales, ¿no? Que se basan en esa idea idealizada, un poco habermasiana, si se quiere, de que si hablamos y dialogamos entre todos, aunque opinemos distintos, la racionalidad se va a imponer y de una manera espontánea vamos a llegar a soluciones mayoritarias, respetuosas con las minorías y que buscan el bien común. Bueno, pues esas decisiones y ese debate racional no existe porque ni siquiera tenemos una derecha democrática que habite o que aspire a debatir de forma racional con un vínculo siquiera en la realidad. Por tanto, lo que tenemos que prepararnos es en qué tipo de izquierda necesitamos que sepa neutralizar este tipo de estrategias y, sobre todo, yo sé que hemos hablado mucho aquí de medios de comunicación y la importancia que tienen, pero creo que cuando ellos tienen este control para puentear la realidad y que por sus propios canales estos mensajes lleguen, tenemos que recuperar también canales de socialización por abajo, desde el contacto directo, comunitario, desde los cuidados que permiten tejer esas redes que luego neutralizan este tipo de discursos. Y de verdad que creo que lo que estamos asistiendo, y va en la línea de lo que decía antes Rafa, es a la renuncia de la derecha, en este caso el PP, a cualquier tipo de ficción liberal, de un debate democrático, racional, respetuoso con yo qué sé qué. Entonces, bueno, podemos decir que el café ilustrado de Habermas siempre fue un mito y que ni siquiera la burguesía se creyó ese mito y ahora lo estamos viendo de una forma, digamos, obscena. Un extracto de una rueda de prensa del Consejo de Ministros cuando Soraya Sáenz de Santamaría reconocía que el Gobierno no había subido las pensiones acorde al IPC. De decisiones. La primera de ellas, el 30 de diciembre del 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras, si habida cuenta el estado de las cuentas públicas, el Gobierno no puede hacer frente por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%. Pero somos muy...
Bueno, supongo que Núñez Feijóo le pedía perdón a Silvia Inchaurrondo, ¿no? Y dirá que rectifica y que pide disculpas a la periodista por, en efecto, tener mal los datos y haberse equivocado. Vamos a pensar que así será. Me voy con Rafa. Es que creo que justamente el juego consiste en eso. Es decir, hay un liderazgo autoritario en el que dice, tú me vas a pedir perdón por lo que me estás haciendo en esta entrevista. Yo creo que hay que ver el metalenguaje. O sea, el lenguaje no... O sea, él no le está planteando en el fondo que él va a corregir. Que no se está discutiendo del dato. Se está discutiendo del marco de relación que ha establecido la periodista al ponerle en cuestión en un medio. Eso es lo que le está diciendo. Y tú me vas a pedir perdón porque además yo voy a ser presidente del gobierno y te voy a arruinar la vida. Creo que ese es el mensaje último, que al final es el que está lanzando la derecha en general para poder expandir esa política del miedo, igual que esa lógica con la que están ahora de, bueno, ¿tú qué quieres? Yo voy a gobernar. ¿Tú qué quieres que gobierne? ¿Con el Rottweiler de Vox o sin el Rottweiler de Vox? Pero yo voy a gobernar sí o sí, porque además no va a ser legítima otra mayoría alternativa, ¿no? Creo que eso, para romperlo, hay un problema de fondo y que en algún momento vamos a tener que plantearnos, y es que el marco político está roto, y el marco político está roto porque lo rompe la derecha y no está dispuesta a aceptar el juego democrático. Y fuerza de eso que dices, que para mí es un debate que nos debemos, ¿no? Que la cierta derecha fuerza al régimen a llevarle un presidencialismo fake, porque esto es una monarquía parlamentaria, multipartidista, ya no más bipartidista. Y como ellos anhelan, ellos les gustaría ser Oklahoma, ¿no? Donde votan, hay solo dos partidos, se vota... No, pero hay una cosa que yo creo que para ellos es muy importante, y es que hay una parte del Estado que es suya. Sí, y claro. que cada cierto tiempo ganan las elecciones y les legitima esa parte del Estado que es suya, pero cuando no ganan las elecciones también es suya. Y no están dispuestos a compartirla con nadie porque se encuentra al margen de cualquier disputa en el marco de la soberanía popular. Y quería recalcar de Feijóo también, este es el producto de 14 años de mayoría absoluta. Para la gente que quizás no lo entiende, la mayoría absoluta significa que todas las comisiones las dominas, que en todas las comisiones parlamentarias se hace lo que el partido de gobierno quiere, y el dominio absoluto de la televisión pública galega, que cada 2 semanas, hace ya 3 o 4 años creo, tienen los famosos Viernes Negro, en donde un grupo de trabajadores reclaman por la represión. Todo lo que la televisión pública galega se puede ver en YouTube, etcétera, y uno puede ver los telediarios. Otro datos concretos. En los debates de candidatos para los concellos en Galicia, para los ayuntamientos, el BNG denunciaba que los estaban poniendo de día, en el horario en que la gente trabaja y no lo puede ver, fortaleciendo, digamos, el déficit informativo. Todos los debates, dime alguna televisión que te ponga un debate de noche, de día y no de noche, es una tontería. Y lo último, la impunidad de Feijóo con respecto a esto, no solo es verdad, sino te digo que yo, que soy un nadie, lo viví en carne propia cuando en el 2020 voy a cubrir las autonómicas a Galicia para el diario Gara. Y bueno, él pasa por Pontevedra en su día final y le hago una pregunta fuera de lo que es el marco, el frame del periodismo agrario. ¿Sabes la cara que me puso? ¿Cómo me miró? Y mira cómo me recordó que luego el domingo en el centro de donde se esperan los resultados me hizo una pregunta. ¿Y de dónde eres? Ah, pero tú eres vasco, pero con ese acento argentino, ¿no? Porque el otro día me preguntaste, como medio mafioso, ¿no? La verdad y me hizo acordar lo de Inchaurrondo recién.